nos estás acompañando justamente con el hashtag Sidecar Millonario. 10 millones le van a pagar al intelectual M. Andajasi por la segunda temporada de Vení que te llevo de paseo con mi Sidecar. Algo así era, ¿no, Charlie? Ah, viajar con mi Sidecar. 10 millones, el gobierno de emergencia, en un momento de emergencia, este programa, mira, para que el intelectual M. Andajasi, Federico Andajasi, pasee con su Sidecar 10 millones de pesos, 1.100.000 pesos por programa. Le van a pagar. Creo que ni la televisión privada invierte eso en estos momentos. Pero Hernán Lombardi, que ha hecho un desguace de los medios públicos, que están... Este programa, por ejemplo, medía 0.6 de rating. Medía la televisión pública. El intelectual M. Andajasi, que ahora va por su segunda temporada, todavía no tiene fecha, ya tiene todo filmado, pero eso sí, 10 millones de pesos le va a pagar el gobierno de la transparencia. Muy bien, seguimos. Juan Amorín, vamos Juan. A escena. A escena, con otro de los temas. ¿Cómo estás, Gato? Para esta noche planteado. Bueno, se viene un nuevo planteo, en realidad ya se vino, llegó un nuevo planteo por parte de Juan Martín Ramos Padilla, el padre del juez Alejo Ramos Padilla, magistrado también, por supuesto, ante el juzgado de Claudio Bonadío. Recusó, pidió la destitución de Claudio Bonadío en la causa del operativo Puf Puf, esta insólita operación, hay que decirlo. El invento que hicieron para contrarrestar una causa que le preocupa mucho al poder político, mediático y judicial, como es el D'Alessio Gay. Inventaron otra causa, esta Puf Puf. Pero increíblemente, tanto Elisa Carrió como Claudio Bonadío van a terminar, me parece, presos de sus palabras en esta causa y no les va a quedar demasiada opción más que mandarla a sorteo, pues la verdad es que Bonadío se apropió, bueno, es una mancha más al tigre, ¿no? Se apropió de esta causa cuando en realidad, claramente, y lo demuestra Juan Martín Ramos Padilla en su presentación, debería haberla enviado a sorteo porque él está involucrado en la causa de Dolores, que viene anteriormente a esta causa insólita, insisto, de la que participaron los servicios de inteligencia y de la que todavía no sabemos si participó Marcelo D'Alessio. Si te parece, vamos a ver la presentación de Ramos Padilla padre hoy ante el juzgado de Claudio Bonadío. Es realmente muy impecable la presentación en cuanto a los argumentos que desliza Ramos Padilla, por los cuales es absurdo que Bonadío sostenga la causa. Dice, está claro que vuestra señoría puede apartarse antes de convocarme a declarar. Claro, Bonadío lo que le decía es, yo no voy a contestar los pedidos de recusación porque yo no lo involucré todavía en esto, ya que anticipo algunos elementos que hacen imposible su continuidad como juez de la causa y en virtud de ello, dejo planteada la nulidad de todos los actores que se pudieran llevar a cabo por un juez que nunca debió asumir el conocimiento de estas actuaciones y cuya actuación se encuentra viciada desde sus inicios. ¿Cuál es el problema? Bonadío, ya lo dijo Ramos Padilla, está imputado en la causa de Dolores. No hay tutía en este sentido. No tiene sentido que Bonadío tome decisiones en una causa paralela donde se puede beneficiar él y su amigo Carlos Stornelli. Y sigue adelante Juan Martín Ramos Padilla con su presentación, que también fue presentada ante el Consejo de Acusación de la Magistratura. He denunciado ante el Consejo de la Magistratura el trámite irregular de este expediente y, entre otras cosas, di cuenta de la falta de excusación de un juez con interés directo en el proceso, la conexidad con una causa anterior a cargo de otro magistrado al que se eludió, el magistrado Luis Rodríguez, y evitó dar intervención, la utilización de escuchas obtenidas ilícitamente con la participación de la Agencia Federal de Inteligencia. Uno, claro, pasaron tantas cosas a nivel político que toma distancia de esto y lo vuelve a ver y dice, qué ridículo todo lo que estamos viviendo. La comunidad de intereses entre el magistrado y las partes querellantes, las maniobras de Forum Shopping, un clásico de Claudio Bonadío, y otros abusos de las funciones jurisdiccionales por parte del juez federal Claudio Bonadío, orientados a atender a su defensa y lograr su impunidad y la de sus cómplices. Es duro esto, es duro realmente la presentación de Ramos Padilla, ¿no? Son 16 páginas en donde Ramos Padilla descarta argumento por argumento por qué Bonadío no puede quedarse con esta causa. Se debe dejar en claro a qué apunta esta ilegal investigación. Aquellos que aparecen involucrados en un proceso penal que se tramita en el juzgado de Dolores
buscan su impunidad mediante mecanismos ilícitos, sus relaciones con la Agencia Federal de Inteligencia y sus funciones. Claro, todos los involucrados en esta denuncia, Stornelli, Elisa Carrió, Mariana Zubik, Paula Oliveto, el propio Bonadío, están involucrados en la causa de Dolores. Claro, están siendo investigados además la causa de Dolores. No tiene ningún sentido. Y además todo el manejo de las escuchas ilegales que tendrían que haber sido eliminadas y las usa Bonadío. Ese es otro elemento para tener en cuenta. Con ¿no? el famoso audio de D'Alessio diciéndole, Pau, ya encontré todo, ¿dónde te dejo el pendrive? Hay que desgrabarlo, digo, bastante evidente todo. La situación es realmente grave porque estamos frente a un magistrado que no solo carece de objetividad e imparcialidad, sino que con el objeto de encubrir y autoencubrirse incurre en un evidente mal desempeño en la comisión de delitos y en una evidente arbitrariedad en el ejercicio de la función, le dice Juan Martín Ramos Padilla al juez Claudio Bonadío, que por cierto hoy tomó una decisión en contra de Mauricio Macri y ordenó investigar el tema del Paseo del Bajo. Exacto. Muy interesante cómo se van acomodando los tiempos en Comodoro Pi. Y vamos cerrando, ya con la presentación que hizo hoy, insisto, pidió la destitución de Claudio Bonadío. Y dice, la situación que propicia con su intervención en esta causa se torna escandalosa y hasta más grave que la del fiscal que se encuentra rebelde hace 5 meses, que está rebelde. Carlos Stornelli, está claro que un juez de la Nación no puede utilizar un proceso judicial para generar su encubrimiento. Y te decía que está preso de sus palabras, básicamente por una cuestión. ¿Te acordás que nosotros mostramos que cuando se envió a sorteo se pidió que se excluyera a Rodríguez porque Carrió lo había mencionado? Claro. Bueno, acá Bonadío está imputado, está mencionado en otra causa. Totalmente. Y Carrió recusó a Slocar e hicieron lugar a la recusación de Slocar porque aparecía denunciado por Carrió previamente. Bueno, si tomamos esos dos argumentos, no tiene nada que hacer Bonadío al frente de esta causa. Lo van a tener que sacar, claramente, para seguir esa línea. Bueno, gracias, Juan. A vos, Gato. Hasta luego. Bueno, muy bien, ya nos metemos en tema de debate, la economía en emergencia en la Argentina, en el medio de un proceso político cada vez más débil que se ha abierto en la Argentina desde las PASO hasta la fecha, con medidas de emparche que va tomando el gobierno para ganar tiempo, para ver si puede rascar del fondo de la olla algunos votos, y está produciendo reacciones, la de los gobernadores en el día de hoy, algunos que van a la justicia, y bueno, los distintos sectores que hoy los tenemos representados aquí en el programa. Empiezo, Mariano Kestenberg, buenas noches, Mariano. Un reflejo, esta situación de aparente tranquilidad, con alto riesgo país, ¿cómo se puede analizar? Primero que, Gustavo, discúlpame, pero no es tranquilidad. Hay una paralización. Tranquilidad respecto al dólar, me expresé mal, ¿no? Que sí, pero no ha subido lo que... No, bueno, después de la tremenda suba que tuvo en la última semana, que llegó hasta los 67 pesos y ahora quedó en un nivel de 57 pesos, parece como si estuviese tranquilo, pero no. Se están ajustando muchísimos precios en la economía detrás de ese valor, no hay referencia, hay muy poca tranquilidad, las tasas de interés son usurarias terriblemente, no se puede administrar ningún negocio en estas condiciones, las empresas acumulan stocks y tienen un costo gigantesco por esa acumulación de stocks, entonces el negocio financiero sigue predominando ampliamente sobre el negocio productivo. Hoy se dio el dato, por ejemplo, de las exportaciones industriales, las MOI, que son las manufacturas de origen industrial, cayeron un 17% en el día de hoy, en los primeros 7 meses, con un tipo de cambio que ya había sido devaluado en el año pasado. Siguen cayendo, estamos por ejemplo en un 50% de lo que se exportaba en 2013. Es una situación dramática para la industria, lógicamente esto tiene que ver con las retenciones, con políticas económicas que confundieron el diagnóstico en el mejor de los casos o obligaron a la economía argentina a ser más dependientes, porque para solucionar el problema fiscal se les aplicó retenciones a todos los sectores, independientemente de si son pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, y también independientemente de la actividad. Entonces, eso lógicamente lo que está comprimiendo es la capacidad de la Argentina de generar dólares. Y ese es el principal problema que tiene el país. No es el problema fiscal, que también es un grave problema. Pero al no poder generar dólares la economía, bueno, en el mercado cambiario se genera esta presión, esta tensión, que después desemboca en la inflación, en la incertidumbre, en la posibilidad de desarrollar cualquier actividad productiva.
Víctor Fera, ¿cómo están viendo ustedes desde los supermercados estas medidas que ha tomado el gobierno, por ejemplo, en el tema de a 12 productos bajarle el IVA? ¿Es efectivo en la góndola? Yo no noto mucha, yo anduve en el supermercado el sábado y hoy, no noto mucha diferencia en el precio. Es efectivo, porque en definitiva amortizó demasiado lo que es la inflación. Si ustedes quieren tomar los productos de 0% de IVA, ha sido muy efectivo porque esos productos iban a subir, algunos el 30, otros el 20, otros el 18. Es decir, evitó la suba. Evitó la suba. No es que bajaron. No retrocedió, evitó la suba. Bueno, eso, evitó la suba. Con esa quita de IVA a lo mejor estamos 2 o 3 puntos menos en esos productos, pero en el resto de los productos... Porque son 12 productos únicamente. En el resto de los otros productos va a producirse una suba de aproximadamente 15%. O sea, la caída, lo que hizo es amortizarlo. ¿Y amortizarlo por qué? Porque lo llevamos a todo en general, a todos los consumidores, porque si se llevaba una sola parte como estaba previsto en la primera etapa, creo yo de que no, era para un solo segmento de la gente que no era la más necesitada. Y nosotros tenemos que apuntar con cosas de esta importante a la gente más necesitada, que es lo que tenemos que hacer todos los días, luchar. Nuestra empresa en estos días, los primeros 3-4 días no ha cambiado ningún precio. Hemos facturado muchísimo más, pero todo a pérdida de reposición, ¿correcto? Claro, cuando tengan que reponer... Cuando tengamos que reponer, y todavía los precios no están todos actualizados, pero sí, impactó la suba de la devaluación menos de lo que se esperaba, porque por suerte han tomado una medida que nosotros venimos pidiendo a grito hace mucho tiempo, junto con una ley de góndola que queremos que salga urgente, porque esa ley de góndola le va a bajar los productos mucho más sin que el Estado ponga un peso, y es lo que yo no puedo entender nunca. ¿Por qué se pisan esa ley de góndola en los cajones del Senado y de diputados? ¿Y qué es la ley de góndola? A ver, está el senador. Acá tiene un senador, ¿eh? Tenemos un senador. Acá tiene un senador Fuentes. Víctor Fera. ¿Cómo le va? Usted se dará cuenta de los intereses que están en juego, ¿no es cierto? No, por supuesto, lo he denunciado continuamente, ¿no? Y yo simplemente, y hoy le manifestaba acá al amigo, ¿no es cierto?, de que si ha habido un pase de magia, es el hecho que el Congreso de la Nación nunca estuviera discutiendo los temas que le interesaban a los argentinos. Habrán visto, ¿no es cierto?, el tiempo que ha estado el Congreso sin funcionar. Cuando funciona se pactan temas como el Día del Salame en Chivilcoy, ¿no es cierto?, la protección de esto y aquello, no hay. Entonces es evidente, ¿no es cierto?, que ha habido un acto de complicidad cerrado entre, y lo digo con nombre y apellido, quien fue el garante de esa política, que posteriormente pasa a ser plenamente confesado, que es Miguel Pichetto, ¿no es cierto?, que paralizó en función, ¿no es cierto?, toda esa política, la discusión de los temas, emergencia alimenticia, emergencia sanitaria, ley de góndolas, todas aquellas cuestiones que sí traían algún tipo de beneficio, pero perjudicaban determinado tipo de intereses, para posteriormente hoy habrán visto el Congreso como está. Lo rodearon de tela como Copperfield para que desaparezca. Entonces hoy, ¿no es cierto?, nos estamos acá y vamos a discutir el nivel de reservas, ¿dónde está la información? No es función del Congreso tener la citación del presidente del Banco Central que nos venga a contar cuánto hay en reserva, ¿en serio? Cada uno que habla de reserva habla de un número distinto, ¿o no es verdad eso? El dato agregado está... lo que pasa es que no se sabe exactamente cómo se desagregó, cómo se compuso esa caída de las reservas. En lo que va de agosto se perdieron 9.000 millones de dólares de reservas y desde la paso a hoy se perdieron 7.000 millones. Un incidente como el del viernes. Tremendo. Un incidente como el del viernes donde, digamos... Con el fondo de salvaguarda, ¿no es cierto?, del ANSES, recomprando acciones para subir artificialmente el valor, para posteriormente el lunes perderla. Imaginémonos el Senado norteamericano, ante un hecho, ¿no es cierto?, de que el presidente de la Nación, ¿no es cierto?, en complicidad con el ministro de Finanzas o el que fuera, hace esa maniobra de subir artificialmente valores de acciones para posteriormente que se derrumben en función del resultado electoral y no tener ninguna medida, ¿no es cierto?, controlando la disparada del dólar del primer minuto. Sí, en cualquier lugar del mundo cae un gobierno. Si es un sistema republicano, moción de censura. Si es un sistema, ¿no es cierto?, presidencial, juicio político. Y acá estamos nosotros, todavía el Congreso, todavía estamos, vamos a ver si nos juntamos. Creo que esa es la respuesta porque no sé la ley de góndola. José Urtubey, ayer la UIA
otros datos negativos para la industria, sigue en picada la industria. ¿Y cómo ven que está reaccionando el gobierno después de la decisión mayoritaria de la sociedad de darle la espalda? A ver, sin lugar a dudas la industria muy castigada, lo venimos analizando ya hace tiempo. En particular veo muchísima improvisación en las medidas que va asumiendo el gobierno nacional, el presidente Macri. Digo, improvisación la primera semana después de las PASO, que bueno, terminó saliendo el ministro de Economía. Primero, medidas sin consultas, Claro. no solo lo de las naftas, que después llevó obviamente a un retroceso y a aplicar un decreto que es insólito que lo aplique de la forma en que lo aplicó. También lo vimos en el capítulo del IVA, que más allá de que se puede estar de acuerdo en buscar alivianar la presión sobre los alimentos, no puede ser una medida en consulta sin la anuencia de los gobernadores. ¿Por qué? Porque yo veo que hay medidas aisladas unas de otras que tienen que tener obviamente una integralidad y un consenso, porque si no, terminan en la salida de un ministro o terminan en la volatilidad en el tipo de cambio. Me parece que una de las mayores expectativas que tengo es de que a partir de ahora, por ejemplo, a mí me hubiese gustado ver una reunión no solamente con los ministros o los supuestos ministros de Economía de los candidatos, sino con los ministros, por supuesto, y aparte con los ministros de Economía de las distintas provincias, con los sectores productivos, es decir, donde podamos realmente intercambiar cuáles serían las medidas adecuadas para esta situación. Y el sector de las pymes, que tantas veces hemos hablado en ¿les han hecho algún tipo de esta financiación de la AFIP o algo? ¿Les ha servido o no? Mira, ¿O es todo ñanga pichanga? Una síntesis, son medidas tardías e insuficientes. El IVA, por ejemplo, que puede llegar a ser de los alimentos, los minoristas, nosotros tenemos que calcular que veníamos diciendo qué es lo que venía pasando, ¿te acuerdas cuando reflejábamos panaderías, comercios? Una semana con incertidumbre total, sin saber el costo. El IVA tampoco cómo trasladarlo, porque los minoristas también dependen de mayoristas que le facturan el IVA, le va a quedar un crédito fiscal si vende solamente alimentos que no sabe si la AFIP se lo devuelve, entonces es muy difícil. Ayer nos explicaban, por ejemplo, el tema de los panaderos, que tienen que comprar la bolsa sin IVA, no les bajan el IVA a la bolsa que está como... Hoy lo aclararon, fue una reunión con molineros, el único que no está grabado es el paquete de 1 kilo de harina, claro. Es lo único entonces... Incertidumbre que veníamos con todo lo que se viene reflejando acá. Y arriba le agregás incertidumbre. ¿Vos sabés la angustia que hay en los pequeños comerciantes? También con el valor del dólar que dicen solucionar lo de las economías regionales, eso es falso. Y lo sabe bien Fuente. Las frutas no se salvan con eso, los productores regionales no se salvan. Entonces, gran improvisación. Y veníamos peleando también en diputados y en el Senado una ley de emergencia PYME que contemplara diversos factores. Nosotros, de seguir esto así, muchas pymes, no sé si llegamos a diciembre, y se lo venimos diciendo a muchos. Vengo recorriendo la provincia en mi función, otras funciones también, y he visitado fábricas que no llegan. Hay industria, le estaba comentando a José, que están planteando irse a Paraguay, por ejemplo. Pero lo están viviendo en carne propia. Pero ¿no? ¿Cuántas cerraron? Sí, el industricidio es cada vez mayor. Y veámoslo desde el empleo industrial, claro. Es decir, más de 200.000 puestos se han perdido en todos estos años. Desde ya que el aparato productivo, y sobre todo el aparato que está situado en la provincia de Buenos Aires, en los grandes cordones, en Córdoba, en Santa Fe, con muchísimo sufrimiento. Está claro que eso es lo que se reflejó, la falta de un desarrollo productivo, de una planificación productiva, de un programa que tienda a la generación de empleo genuino, es lo que se reflejó en la zona. ¿José, le creen a un gobierno que lo que no hizo en 3 años y medio promete que lo va a hacer en 1 mes? Mirá, yo digo, hoy escuchándolo ayer a Lacunza, me pareció interesante que por lo menos ya empiece a hablar de transición, claro. Es decir, que se ponga en una posición. Yo el primer día después de las PASO dije... Para mí el presidente Macri tiene que ponerse en una posición transicional, tiene que salir de lo electoral, más allá de que la norma así lo establece, claro. Porque los códigos electorales así lo establecen,
tiene que buscar salir de la parcialidad y empezar a buscar una solución común. Porque es tan grave la situación que no podemos entrar en estas suertes de... Además, un presidente que está de campaña. Una transición sin sistema financiero, porque se anuló el sistema financiero. ¿Qué economía funciona sin sistema financiero? Ahora, Marcelo, no es solo- mediante un acuerdo político, ¿no puede haber una posibilidad de adelantamiento de las elecciones? No hay tiempo. Sí, materialmente estamos a octubre, entre que se convoca la comisión, se sacan los dictámenes, va a Cámara Revisora. Lo que es más factible en caso de no haber segunda vuelta es que se adelante, digamos, si se llega a un acuerdo, adelantar la transmisión de mando, lo cual implicaría la mancha negra del mérito de haber sido el primer gobierno no peronista que terminaba. A mí lo que me preocupa con la observación que hacía Urtubey es el hecho de que ojalá eso fuese en totalidad esa expresión de buenos deseos. Acá hay una dualidad de mensajes. Es decir, por un lado ponen al muchacho que hace de bueno la cunza, vamos a conversar, y por otro lado quienes llevan la campaña están echando ley y fuego todos los días. Las declaraciones de Carrió, las declaraciones de Pichetto, no contribuyen precisamente a un clima de mesura para lo que viene. Porque además uno llega a la conclusión muy sencilla, que en realidad nunca hubo programa. Cuando dice hace falta un programa integrado, nunca lo hubo. Venían a recuperar lo que creían que habían perdido y nada más. El mundo de las finanzas, ¿no es cierto? El mundo de las energías concentradas. Los muchachos venían a eso. Y simplemente los negocios en la autopista, los negocios de esto, y se acabó. Y el resto tomalo vos, total. Vendrá el peronismo, como históricamente viene, se va a hacer cargo, ¿no es cierto?, de la emergencia, de la diaria, empezar a levantar hasta, ¿no es cierto?, que estemos en condiciones de venir a recuperar nuevamente lo que es el ciclo histórico. Cada vez que se pasa la línea del 33-34 de participación del Producto Bruto Interno, vienen los muchachos a la carga. Eso es lo que creo que hoy es necesario, fundamentalmente porque ha habido acompañamientos también de empresarios que teniendo intereses objetivos, nacionales, tendrían que haber defendido otro tipo de política, ¿no?, que la confusión de todo esto. Cuando vemos hoy el ciclo de grandes empresas llegando al concurso, cerrando su fábrica, a partir de esta política de destrucción. Entonces yo diciendo, ¿se puede ser tan torpe en esto? Entonces tenemos empresas fundidas y tipos que han hecho cualquier cantidad de plata personalmente en el negocio financiero, ¿no? Esto está simplemente la diferencia del cambio el otro día. El ministro de Economía. Con 2 millones de dólares que tenga. El ministro de Economía que se fue con 24 millones más a su casa, sin que nadie le pida Una falta de ninguna... sentido de la realidad. Yo no te había contestado, Gustavo, y es muy importante porque los empresarios PYME también, hoy salió la resolución de plan de pagos de AFIP, y la verdad que con un mercado en retracción, sin sistema financiero, ¿cómo presuponen que van a pagar los impuestos al día y una cuota? Y en vez de hacer una moratoria que contemplara otras realidades, la verdad que siguen fuera de foco. Perdón, no solo ponerse al día, sino otro tema. Yo hablo con pymes porque yo soy un defensor de las pymes, porque 50 pymes nos producen mercadería a nosotros y necesitamos que estén funcionando. Las pymes hoy reciben el llamado telefónico, ¿no?, en la cual le dice, señores, por favor, pagame la factura que me debes, porque si no yo no te voy a entregar mercadería. Y la pyme está juntando la monedita y le dice, pero la mercadería que viene también me la tenés que pagar, porque si vos no me la pagás y sube el dólar, yo no me voy a perjudicar, y entonces no puede pagar la factura, menos puede comprar materia prima. Y entonces se han desfinanciado de una manera las pymes tan grande que hoy están en proceso de quiebra. Estaban en las que no desaparecieron, en la cornisa, están en el suelo hoy. Entonces, lamentablemente, tenemos problemas mucho más grandes que eso. ¿Y eso qué va a pasar? Cuando esas pymes dejen de funcionar, ¿quiénes se van a quedar? Los monopolios. Los que hoy tienen la capacidad de manejar el alimento en Argentina o el plástico, lo que vos quieras, son los que se van a quedar. ¿Cuánto van a valer las cosas en nuestro país si no empezamos a reglamentar cosas que no tengan grises? Todo tiene que estar reglamentado que no tenga grises. Porque cuando tienen grises, a algunos le dicen, bueno, lo puedes hacer, y a otros lo hacen, ¿correcto? Y esto es lo que no se puede seguir haciendo. Acá en la alimentación, lamentablemente, yo siempre lo digo, tiene que haber una ley de góndola para que termine con los grises, para que termine. ¿Y en qué consistiría la ley de góndola? La ley de góndola consiste en que haya como mínimo 5 compañías que le vendan, que estén en la góndola.
y que nadie tenga Que pueda haber competencia. más del 30% de la góndola. La ubicación de los productos en góndola, No, como es. cuando están los 30% de la góndola que no tiene más nadie, que ese es el único que puede tener 31, 2, pero el resto no lo puede tener. Yo voy a poner mi producto, se va a bajar el precio de mi producto y el otro señor lo va a tener que bajar, pero hoy con el 80% de la góndola, entonces los otros estamos oprimidos ahí abajo sin que se vean los paquetes. Yo he mostrado fotos acá, Sí, no hace sí, falta sí, que sí, lo sí. diga, Sí, sí. y he mostrado mucho y hemos hablado mucho de esto. Entonces no hay posibilidades de que las compañías crezcan. Es la única manera que van a crecer las compañías. Y las grandes empresas que se dedican al consumo del consumidor final, porque inclusive hasta los mayoristas van a tener que tener la obligación de eso. Si un mayorista vende más del 30% de su venta a consumidor final, también tiene que entrar en la ley de góndola. Está bien. Bueno, hacemos una breve pausa, seguimos. Estos son los temas que hoy tienen que estar en el debate, en la urgencia de este gobierno de emergencia en la transición política. Ya volvemos, ¿eh?